Hoy vamos a intentar resolver un rompecabezas legal que, la verdad, parece sacado de una película. A ver, Alguien le dispara a otra persona. No la mata, solo la hiere. ok. La víctima va en una ambulancia, camino al hospital, y parece que se va a salvar. Pero la ambulancia choca, Uf, y la persona muere en el accidente. La pregunta del millón es, ¿el que disparó es un asesino? Para responder eso, tenemos que meternos en el corazón mismo del derecho penal. esa pregunta es perfecta, de verdad. Porque la respuesta no es un simple sí o no. Me imagino que no. Para nada. Depende de un concepto que es muy técnico pero fascinante, que se llama tipicidad. Tipicidad. Sí. Y para analizarlo, nos estamos basando en un texto de derecho penal que lo desglosa muy bien. Básicamente, la ley tiene una especie de receta para cada delito. Una receta, sí, con ingredientes y pasos súper específicos. Y la tipicidad es justo eso. Es el proceso de ver si un hecho de la vida real, como nuestro caso de la ambulancia, cumple con cada paso de esa receta. O sea que no basta con que algo esté mal. Tiene que encajar, como un guante, en la descripción que hace la ley. Exactamente. Y ahí de entrada surgen dos términos que hay que tener clarísimos. Primero, el tipo penal. Ok, esa es la receta en sí, la descripción que está en el código. Por ejemplo, quien diere muerte a alguna persona. Eso es el tipo de homicidio. La descripción literal. Justo. Y luego está la tipicidad, que es el juicio que hacemos para ver si la acción de disparar y la muerte en el choque encajan en esa descripción. Es el match entre la realidad y la norma. Y para entender cómo funciona ese match, la fuente propone empezar por el por qué. O sea, ¿para qué existen estas descripciones tan detalladas? Claro, porque podría parecer un exceso de burocracia. ¿Por qué no solo decir hacerle daño a otros es delito? Y ya. Bueno, el texto menciona tres razones fundamentales, tres funciones clave. A ver, La primera es la función seleccionadora. Piénsalo así. Hay miles de conductas que van contra alguna norma. claro, desde pasarse un alto hasta no pagar una deuda. Exacto. Sería una tiranía y una locura que el derecho penal, que es la herramienta más dura del Estado, castigara todo. Ajá. Lo que hace el tipo penal es actuar como un filtro. Selecciona solo las conductas más graves, las que atacan los bienes más importantes para la sociedad. La vida, la propiedad. Entiendo. Es un filtro de gravedad. De todo el universo de cosas malas, el derecho penal elige las peores. Y la segunda función me parece es la más importante. Es como un escudo para el ciudadano. Totalmente. Es la función de garantía. Se basa en el principio de legalidad, que es la base de cualquier democracia. No hay delito ni pena sin una ley previa. No se pueden cambiar las reglas a mitad del partido. Justo eso. La ley le dice al poder, no puedes inventarte delitos sobre la marcha. Si lo que hiciste no estaba prohibido antes de que lo hicieras, no te pueden sancionar. Te protege de la arbitrariedad. Y la tercera función es más psicológica, ¿no? Como una advertencia para todos. ¿Sí? Es la función motivadora general. Al describir claramente lo que está prohibido, y muy importante, al ponerle una pena al lado, la ley manda un mensaje. Ojo, si cruzas esta línea, esta es la consecuencia. La idea es que la amenaza de castigo nos motive a no hacerlo. Esa es la idea, sí. Es un intento de prevención a gran escala. Pero, ¿eso de verdad funciona? Digo, la gente sabe que robar está penado y los robos ocurren todos los días. ¿No es un poco ingenua esa idea? Es una muy buena objeción, y es evidente que no es un mecanismo perfecto. No disuade a todo el mundo. Pero la teoría no dice que elimina el crimen, sino que ejerce una presión social para que no se dispare. Influye en la norma social. Exacto. La ausencia de esa amenaza probablemente llevaría a un caos mayor. Es una condición necesaria, digamos, aunque no suficiente. Y esto nos lleva directo al siguiente punto del texto, que es, bueno, un acto de malabarismo. El cómo. ¿Cómo se escribe una de estas recetas para que sea justa? Claro, porque no puede ser súper vaga, pero tampoco puede describir cada posible forma de cometer un delito. La fuente da un ejemplo genial del Código Penal de Guatemala. Ah, sí, el de estafa. Sí, que tiene más de 22 formas específicas. El texto lo llama casuismo exagerado. Es casi un manual de cómo estafar. Ese es el desafío. El legislador camina sobre una cuerda floja.
La norma debe ser lo bastante abstracta para cubrir las 1000 formas en que alguien puede, no sé, estafar a otro. Pero si es demasiado abstracta, es peligrosa. Peligrosísima. El texto recuerda leyes de regímenes totalitarios que castigaban, por ejemplo, actuar contra los intereses de la nación. Ahí cabe cualquier cosa. Cualquier cosa. Y se pierde por completo la función de garantía. Y además está el peligro de usar palabras que son pura opinión. El ejemplo que da la fuente es brutal. Sí, es muy revelador. Menciona un antiguo tipo penal de estupro que castigaba la relación con una mujer honesta. ¿Y qué es ser honesta? Esa es la pregunta. Para un juez puede significar una cosa, para otro otra, dependiendo de su moral, su religión. Esos elementos puramente valorativos son veneno para la seguridad jurídica. Por eso, para ordenar este caos, las leyes penales se estructuran de una forma muy particular, casi como un árbol genealógico. Ah, sí, lo del tipo básico y sus familiares. Justo. Tienes el tipo básico, que es el delito en su forma más pura. Hurto, por ejemplo. Ok, el tronco del árbol. Exacto. Y de ese tronco salen ramas, los tipos derivados. Si al hurto le añades algo que lo hace peor, como usar una ganzúa, tienes un tipo cualificado o agravado, con más pena. Y si lo hace menos grave, Si lo hace menos grave, como hurtar algo de valor insignificante, tienes un tipo privilegiado o atenuado, con menos pena. A veces la diferencia es tan grande como entre matar a un extraño, que es homicidio, y matar a tu padre, que es parricidio. que se consideran delitos distintos, aunque la raíz sea la misma. Exacto, se vuelven delitos autónomos. Entendido. Es como un kit de Legos para construir delitos. Tienes la pieza base y luego le añades o quitas otras. Pero, ¿cuáles son esas piezas fundamentales? ¿Qué ADN comparte todo delito, desde un hurto hasta nuestro caso de la ambulancia? La fuente dice que son 4. 4. 4 elementos universales. El bien jurídico, el sujeto activo, el sujeto pasivo y la acción. Y lo interesante es que cada uno abre un nuevo abanico de clasificaciones. A ver, empecemos por el bien jurídico. Ok, el bien jurídico es el valor que la ley protege. En el homicidio, la vida; en el robo, la propiedad. Y según cómo se proteja, tenemos 2 grandes familias de delitos. Primero, los delitos de lesión. Los más obvios, supongo. Sí, los más intuitivos. Para que el delito se consume, el bien jurídico tiene que resultar dañado de verdad. En el homicidio, la persona tiene que morir. Si no, no hay homicidio. A lo mucho una tentativa. Y la otra familia es más preventiva, ¿no? Como que la ley se adelanta al daño. Exacto, son los delitos de peligro. Aquí se castigan actos que no necesitan causar un daño. Basta con que pongan en peligro el bien jurídico. Pero incluso aquí hay una subdivisión. ¿Cuál? Está el sobre peligro concreto, donde la fiscalía tiene que probar que existió un riesgo real y específico para alguien. El ejemplo es la conducción temeraria. Si manejas como un loco en una carretera desierta a las 3 de la mañana, no cometes ese delito porque no pusiste a nadie en peligro concreto. Pero si haces lo mismo a la salida de un colegio, sí. ¿Ok? Y la otra categoría es más polémica, dice el texto. Muchísimo más. Son los delitos de peligro abstracto. Aquí la ley presume que la conducta es peligrosa por sí misma. No hay que probar ningún riesgo específico. Dame un ejemplo. El clásico es la portación ilegal de armas. No importa si la llevabas guardada y descargada. El solo hecho de portarla sin permiso ya es el delito. Y aquí la fuente lanza una advertencia clave. Hay que tener mucho cuidado con el abuso de esta categoría, porque un Estado podría empezar a castigar cada vez más conductas potencialmente peligrosas y limitar mucho la libertad. Exactamente. Ok, segunda pieza del ADN. El sujeto activo. ¿Quién comete el delito? Sí, esto parece obvio, pero nos da la diferencia entre delitos comunes, que los puede cometer cualquiera, como robar, y los delitos especiales. Que exigen una cualidad particular en el autor. Justo. El delito de prevaricato, que es cuando un juez dicta una sentencia sabiendo que es injusta, solo lo puede cometer un juez. Yo no puedo cometer prevaricato. Entendido. Luego está el sujeto pasivo, la víctima. El texto insiste mucho en no confundirlo. Y con razón, es una fuente de errores. El sujeto pasivo es el titular del bien jurídico. No siempre es la persona que sufre la acción directamente. ¿Cómo?
Pensemos en un robo a un camión de valores. El objeto de la acción son los guardias y el camión, pero el sujeto pasivo del delito es la empresa de valores, la dueña del dinero. Ah, claro. ¿Y tampoco es lo mismo que el agraviado? No, ese es un concepto más amplio que incluye a todos los afectados, como los familiares de una víctima de homicidio que pueden reclamar una indemnización. Y la pieza final, la acción, el cómo se hace. Por supuesto. Aquí la gran división es entre delitos de resultado y delitos de mera actividad. Los de resultado exigen que la acción cause un efecto separable. Disparas hoy, la víctima muere mañana. Hay una acción y un resultado posterior. Y los de mera actividad Se consuman en el mismo momento de la acción. No necesitan que pase nada más. Volvemos al ejemplo de portar un arma ilegalmente. El delito está completo en el instante en que la llevas contigo. Perfecto. Y es en los delitos de resultado donde volvemos a nuestro rompecabezas inicial. Conectar la acción, el disparo, con el resultado, la muerte. Puede ser un laberinto. Totalmente. Porque en el caso de la ambulancia, mi disparo no fue lo último que pasó. Hubo un choque. Entonces, ¿cómo sabe la ley si mi acción realmente causó esa muerte? Este es el nudo gordiano del derecho penal, el problema de la relación de causalidad. Y, ha generado debates por siglos. El texto nos presenta 3 grandes teorías. A ver. La más antigua es la teoría de la equivalencia de las condiciones, que usa una fórmula que suena muy elegante. Conditio sine qua non. Condición sin la cual no. O sea, si quito mi acción, el resultado desaparece. Si no hubiera disparado, la víctima no habría estado en esa ambulancia. Por lo tanto, no habría muerto. Soy la causa. Suena lógico. Suena lógico, pero si lo llevas al extremo, es un absoluto disparate. ¿Por qué? Porque, bajo esa lógica, los padres del asesino también serían causa del crimen. Porque si suprimimos mentalmente la concepción, el asesinato no habría ocurrido. Y el que fabricó el arma. Espera, es un absurdo infinito. ¿Dónde trazas la línea? Ese es el problema. Esa teoría no tiene línea. Sus defensores intentaron corregirla diciendo que solo importa si hubo dolo o culpa, intención. Pero ni así se salvan. La fuente menciona el famoso ejemplo del sobrino que le regala un pasaje de avión a su tío rico. Deseando que el avión se estrelle para heredar. Exacto. Y por una casualidad macabra, el avión se estrella. Según la conditio sine qua non, regalar el pasaje fue causa de la muerte. Y además, había dolo. Pero a todos nos repugna la idea de condenarlo por homicidio. Claramente, se necesitaba una teoría mejor, con más sentido común. Y así nació la teoría de la relevancia o de la causalidad adecuada. Esta dice, a ver, un momento, no toda condición es una causa para el derecho. Solo lo son las acciones que, según la experiencia, son normalmente idóneas para producir ese resultado. Administrar veneno es idóneo para matar. Regalar un pasaje de avión, no. Exacto. Y para explicar resultados raros como el de la ambulancia, introducen el concepto de concausas, factores externos que se meten en el medio y desvían el curso normal. Ok, esta suena mucho más razonable. Pero el texto dice que hay una tercera, aún más moderna. Sí, y es la que domina el pensamiento actual, la teoría de la imputación objetiva. Imputación objetiva. Esta teoría da un giro brillante. Cambia la pregunta. Ya no pregunta, ¿la acción causó físicamente el resultado? Sino, ¿podemos imputarle jurídicamente ese resultado al autor como si fuera obra suya? Es un juicio de responsabilidad, no de física. Precisamente. Y se basa en criterios. Por ejemplo, primero, la acción creó un riesgo no permitido. Disparar a alguien. Sí. Segundo, y esto es clave, el resultado final fue la realización de ese riesgo específico y no de otro. Aquí está la clave para nuestro caso. El riesgo que creó el disparo fue el de morir desangrado o por la herida, pero la víctima murió por el riesgo de un accidente de tráfico, que es un riesgo completamente distinto. Bingo. El resultado, la muerte por choque, no fue la materialización del riesgo creado por el autor, que era la muerte por disparo. Entonces no se le puede imputar la muerte. Bajo esta teoría, no. Se le castigaría por tentativa de homicidio, pero no por el homicidio consumado. Fantástico. Creo que el rompecabezas está casi resuelto. Pero la fuente añade una última capa, una especie de filtro de sentido común social. Sí,
Menciona conductas que, si lees la ley fríamente, parecen delito, pero a nadie en su sano juicio se le ocurriría denunciarlas. Es el concepto de la adecuación social. Es fascinante porque es el derecho reconociendo que no vive en una burbuja. Hay conductas que formalmente encajan en un tipo penal, pero que son tan aceptadas en la sociedad que han perdido toda relevancia penal. Como el ejemplo que da de la publicidad exagerada. Claro, la que dice la mejor hamburguesa del mundo. Técnicamente podría ser una estafa. O el funcionario que acepta un cigarrillo de un ciudadano. Es un soborno. Claro que no, sería ridículo. Exacto. Porque la sociedad entiende que esas conductas, en ese contexto, no dañan realmente el bien jurídico. La lesión es significante. Pero, y esta es una advertencia clave del texto, Cuidado. la adecuación social no es una excusa para incumplir la ley a nuestro antojo. No es como que si mucha gente se pasa el semáforo en rojo, entonces deja de ser una infracción. Precisamente. No deroga las leyes de facto. El ejemplo histórico del texto es el del adulterio. Durante décadas casi no se perseguía. Estaba muy tolerado socialmente, pero legalmente seguía siendo delito. Solo dejó de serlo cuando el Congreso formalmente eliminó ese artículo. ¡Qué recorrido! Empezamos con el caso de la ambulancia, y para resolverlo hemos tenido que desmontar un delito pieza por pieza. Vimos las funciones del tipo penal, los malabares para redactar una ley, sus 4 componentes y el laberinto de la causalidad. Queda claro que la tipicidad es un filtro técnico, preciso y lleno de matices. Y si unimos todos estos puntos, el texto nos deja una reflexión final que, la verdad, resuena mucho hoy en día. Nos advierte sobre el peligro de expandir demasiado los delitos de peligro abstracto. Esos que castigan el simple riesgo sin un daño real. Exacto. Y esto nos lanza una pregunta para reflexionar. Adelante. En una sociedad cada vez más obsesionada con la seguridad y con los riesgos, ¿dónde ponemos el límite? ¿Cómo equilibramos la necesidad legítima de protegernos, adelantando cada vez más la barrera del castigo penal con el respeto a la libertad individual? El gran desafío es evitar caer en un estado que, en su afán por prevenir todo riesgo posible, termine vigilando y castigando en exceso, limitando nuestras libertades en nombre de una seguridad absoluta, que al final puede ser más asfixiante que el propio riesgo que intentaba evitar. A ver, pensemos en esta escena. Javier va conduciendo, digamos que a una velocidad absurda, por la calzada San Juan. Ok. De la nada, atropella a una peatona, Jessica, y la mata. La primera reacción, la visceral, es buscar un culpable. Por supuesto. Pero la pregunta que realmente importa en un tribunal es mucho más compleja. ¿Fue un asesinato o fue un terrible accidente? Y lo más increíble es que la respuesta no está en las marcas de los neumáticos sobre el asfalto. Para nada, sino en lo que pasaba por la cabeza de Javier en ese exacto instante. Exactamente. Y esa es una de las áreas más fascinantes y complicadas del derecho penal. Me imagino. La diferencia entre que un juez considere ese acto como un homicidio doloso, con intención, o un homicidio culposo, o sea, por imprudencia, es abismal. Estamos hablando de años de cárcel de diferencia. Claro, podríamos estar hablando de una sentencia de 5 años contra una de 30. Y todo el peso de esa diferencia recae en probar algo tan etéreo como la intención de una persona. Pues a ese mundo nos vamos a meter hoy. No vamos a analizar la escena del crimen, sino lo que podríamos llamar la escena mental. La escena mental, me gusta. Vamos a explorar el elemento subjetivo de los delitos, específicamente el dolo, que es el término técnico para la intención. Para guiarnos, tenemos un texto de derecho penal que desglosa este concepto. La misión de hoy es entender cómo el sistema legal intenta hacer lo imposible. ¿Qué sería? Leer la mente para impartir justicia. Una tarea casi de ciencia ficción, pero que los jueces y fiscales tienen que hacer todos los días. Para empezar a desempacar esto, lo primero que se menciona en las fuentes es que todo delito tiene 2 caras, como una moneda. Por un lado está el objetivo. Ajá. Me imagino que eso es lo fácil, ¿no? Lo que se ve. Es lo tangible, sí. La vertiente objetiva es la descripción externa de los hechos. Ok. Usando el ejemplo de Javier. La acción es conducir a alta velocidad. El resultado es la muerte de Jessica. ¿Cierto? Y el nexo causal es que la acción de conducir así provocó directamente la muerte. Es el qué pasó.
La crónica de sucesos que podría escribir un periodista. Y en la otra cara de la moneda está la vertiente subjetiva, que es el meollo del asunto, el mundo interior de Javier, Su conocimiento y su voluntad en ese momento. el porqué de la acción. Y aquí es donde las fuentes dicen que todo se vuelve difuso. Porque claro, un juez no tiene un escáner cerebral, no puede observar pensamientos. Solo puede inferirlos, y esa es la clave. La intención se deduce de los hechos externos. Por ejemplo, Iba a 200 kilómetros por hora, en una zona escolar. Había discutido con la víctima minutos antes. ¿Frenó o aceleró? Cada dato objetivo es una pista para reconstruir esa escena mental. entiendo. Y esta forma de analizar las cosas, separando lo objetivo de lo subjetivo desde el principio, es relativamente moderna. Viene de lo que se conoce como el sistema finalista. ¿Y cómo se hacía antes? ¿No se tenía en cuenta la intención? Sí se tenía en cuenta, pero de una forma mucho más enredada. El sistema anterior, llamado causalista, era más simple en su inicio. A ver, Decía, si causaste un resultado, la acción es típica. Y solo al final de todo el análisis, en una etapa llamada culpabilidad, se preguntaban si hubo intención o no. suena un poco a poner la carreta delante de los bueyes. Es que generaba problemas lógicos. Por ejemplo, si alguien causaba un daño a una propiedad por un descuido tonto, Ajá, con el sistema antiguo tenías que decir, bueno, la acción es objetivamente un delito de daños, es antijurídica, pero como no tuvo intención, al final no es culpable. lo cual es raro. El enfoque de hoy es mucho más directo. Si para el delito de daños se necesita intención y no la hubo, entonces la acción ni siquiera es un delito para empezar. Es atípica, mucho más limpio. Entendido. Es un filtro que se aplica desde el inicio. Así que, si el núcleo de esta escena mental es el dolo, definámoslo bien. Dale. En los textos se describe como la conciencia y voluntad de realizar el tipo objetivo de un delito. Es decir, saber lo que se hace y querer hacerlo. Y para que exista, se necesitan dos ingredientes. Dos ingredientes indispensables que deben estar presentes a la vez. El primero es el elemento cognoscitivo, el conocimiento. Saber. El autor debe saber qué está haciendo. El que comete un hurto debe saber que la cosa que se lleva no es suya y que la está tomando sin permiso. No se puede querer lo que no se conoce. Y tiene que ser en el momento, ¿no? Es un conocimiento que debe ser actual, en el momento del hecho. Pero a ver, eso del conocimiento suena complicado. ¿Qué tanto hay que saber? ¿Tengo que saberme el código penal de memoria? Porque si cometo un error, no puedo simplemente alegar ignorancia de la ley. Es una pregunta excelente porque toca un punto clave. No se necesita ser abogado. Las fuentes usan una frase muy gráfica para esto. ¿Cuál? Basta una valoración paralela en la esfera del profano. Del profano. O sea, de nosotros los mortales que no usamos toga. Exacto. Se refiere a un entendimiento común, social, de que lo que se hace está mal o afecta a bienes ajenos. Dame un ejemplo. Si alguien se lleva una pieza de un sitio arqueológico, no necesita saber el número del artículo de la ley de patrimonio. Basta con que entienda que está tomando algo antiguo, valioso y protegido. Ese conocimiento es suficiente. Vale, ese es el primer ingrediente. Saber lo que se hace. ¿Y el segundo? Es el elemento volitivo, la voluntad. No es suficiente con saber, hay que querer realizar la acción. Querer. Y aquí hay un matiz crucial que a menudo se pasa por alto. Querer en derecho penal no es sinónimo de desear. ¿Cómo que no? Para mí son casi la misma palabra. Pues aquí la diferencia es fundamental. Hay un ejemplo en las fuentes que lo deja clarísimo. A ver. Pensemos en un ladrón que entra a robar a un banco y para escapar mata al guardia de seguridad. Su deseo, su objetivo final es el dinero. Claro. Probablemente él no deseaba matar a nadie, preferiría que no hubiera sido necesario. Pero quiere matar al guardia como un medio indispensable para lograr su fin. ¿Qué es el lucro? Exacto. Por lo tanto, comete un homicidio doloso, con total intención. ¡Wow! Esa es una distinción potente. O sea que la ley no se fija en tu deseo último, sino en la voluntad que pones en cada paso para conseguirlo. Querer el fin implica querer los medios necesarios. Increíble. Precisamente.
Otro gran ejemplo es el de la legítima defensa. Una persona que está siendo atacada y mata a su agresor para salvar su vida. Obviamente no lo desea. Claro, no desea estar en esa situación, pero en ese momento quiere producir la muerte del otro como único medio para sobrevivir. Actúa con dolo, con conciencia y voluntad de matar. Espera, ¿me estás diciendo que alguien que mata en legítima defensa actúa con dolo? Eso suena fatal. Instintivamente uno pensaría que ahí no hay dolo. Es que usamos la palabra dolo o doloso con una connotación muy negativa en la calle, como sinónimo de maldad. Sí, totalmente. Pero en la teoría del delito, el dolo es un concepto neutro, avalorado. Simplemente describe un estado mental. Esta persona sabía lo que hacía y quiso hacerlo. Punto. Ok. El juicio sobre si esa acción estaba justificada o no, si era buena o mala, viene después. En la legítima defensa se concluye que sí hubo dolo de matar, pero esa acción estaba permitida por la ley, por eso no se castiga. Entiendo. Es como separar el análisis en dos fases. Primero, ¿qué había en la mente de la persona? Y segundo, ¿tenía una buena razón, legalmente hablando, para tener eso en la mente? Fascinante. Justo así. Ahora, si no toda intención es igual, me imagino que hay niveles. Claro. La doctrina los ha clasificado para poder analizar la realidad, que es muy compleja. El más fácil de entender es el dolo directo o de primer grado. El más obvio. Aquí no hay discusión. El resultado que se produce es exactamente el fin que la persona perseguía. El ejemplo es de Manuel. Rosario quiere matar a Luis, le apunta con un arma y le dispara. Su voluntad y el resultado coinciden perfectamente. El caso del libro. Pero la vida real rara vez es tan clara. ¿Qué pasa cuando las cosas se complican? Cuando hay daños colaterales, por así decirlo. Ahí entramos en el dolo indirecto o de segundo grado. Ok. En este caso, el resultado no es el fin principal que busca el autor, pero éste lo asume como una consecuencia necesaria e inevitable del medio que elige para lograr su objetivo. ¿Consecuencia necesaria? ¿Cómo sería eso? El ejemplo clásico que se menciona es el de Pedro, un terrorista que quiere matar al presidente. Vale. Para ello, pone una bomba en el carro oficial. Pedro sabe, con un 100% de certeza, que cuando la bomba explote no solo matará al presidente, sino también al conductor y a los guardaespaldas. Aunque no sea su objetivo. Exacto, su objetivo no son ellos, quizá ni sepa sus nombres, pero sus muertes son una consecuencia ineludible de su plan. Acepta esas muertes como parte del paquete. ¡Wow! Por lo tanto, responde por todos los homicidios con dolo, aunque sea indirecto para las víctimas secundarias. Ya veo. No los quería matar, pero sabía que morirían sí o sí y siguió adelante. Y con esto llegamos al que parece ser el más polémico y difícil de todos. El dolo eventual. El dolo eventual, el nombre ya suena resbaladizo. Y lo es. Es la zona gris donde más discuten abogados, fiscales y jueces. En el dolo eventual, el autor no busca el resultado directamente, y tampoco es una consecuencia necesaria de su plan. Entonces, Pero se lo representa como algo probable que puede ocurrir y, a pesar de esa probabilidad, decide actuar, aceptando el riesgo. es como si pensara, bueno, podría pasar, pero no me importa. Es como si su actitud mental fuera: bueno, sé que esto podría pasar y la verdad no me importa lo suficiente como para detenerme. Eso ya suena mucho más subjetivo. Necesito un ejemplo para entenderlo. Las fuentes dan uno muy gráfico. Juan quiere robarle el bolso a Irene, que está visiblemente embarazada. Uf, Para conseguirlo, la empuja y la golpea con fuerza en el vientre. El objetivo principal de Juan es el robo, no busca provocar un aborto. Pero, como cualquiera, sabe que un golpe violento ahí tiene una alta probabilidad de causar la pérdida del feto. y sigue adelante. Como él sigue adelante con su plan, a pesar de esa probabilidad, se considera que aceptó ese posible resultado. Responde por el aborto con dolo eventual. Uf, aceptó el resultado, y esto nos lleva directamente a la frontera más confusa del derecho penal, que es la diferencia entre esto, el dolo eventual, y la simple imprudencia. Aunque sea una imprudencia gravísima. Exacto. Y para ilustrarlo, hay un caso hipotético que es perfecto. Alberto hace una apuesta con sus amigos. Ajá. Dice que es capaz de conducir su carro a más de 100 kilómetros por hora, de noche, con las luces apagadas y en contra del tráfico por la Sexta Avenida.
Eso no es una imprudencia, es una locura. Es obvio que va a acabar mal. Y acaba mal. Choca de frente contra otro vehículo y mata a su conductor. Ahora, la pregunta del millón para un fiscal es, ¿Alberto cometió un homicidio con dolo eventual? Es decir, ¿aceptó la probabilidad de matar a alguien? ¿O cometió un homicidio culposo, producto de una imprudencia temeraria y brutal? Porque la pena puede ser 4 o 5 veces mayor en el primer caso. ¿Y cómo se supone que un juez decide eso? ¿Cómo se mete en la cabeza de Alberto en ese momento de estupidez máxima? Es dificilísimo. Y por eso la doctrina ha desarrollado principalmente 2 teorías para intentar trazar esa línea. Ok, ¿cuáles son? La primera es la teoría de la probabilidad. Se enfoca en el elemento del conocimiento. Dice que habrá dolo eventual si el autor vio el resultado como muy probable, casi seguro. ¿Y si no? Si la probabilidad le pareció más lejana o remota, entonces sería culpa o imprudencia. Depende de qué tan cerca vio el desastre. O sea, si Alberto pensó, lo más seguro es que mate a alguien, sería dolo. Si pensó, hay una pequeña posibilidad, pero seguro que no pasa nada, sería imprudencia. Exacto. La segunda gran teoría es la de la voluntad o del consentimiento. Esta se centra en el querer, me imagino. Sí, en la actitud interna. Para esta teoría, no basta con ver el resultado como probable. La prueba de fuego es una pregunta, conocida como la fórmula de Frank. La fórmula de Frank. Sí. Pregunta, ¿qué habría hecho Alberto si un genio le hubiera aparecido y dicho, si haces esto, te garantizo con un 100% de certeza que matarás a alguien? Vaya. Si la respuesta es aún así lo hubiera hecho, entonces hay dolo eventual, porque le da igual el resultado. Si la respuesta es no, entonces no lo hago. Sería culpa, porque en el fondo él confiaba en su buena suerte. Pero esa segunda teoría me parece casi imposible de probar. Es un ejercicio de adivinación sobre un escenario hipotético. Es su principal crítica, la enorme dificultad probatoria. Por eso muchos sistemas legales, y las fuentes sugieren que el Código Penal guatemalteco es uno de ellos, se inclinan más hacia la teoría de la probabilidad. Se fijan más en lo que pensó. Le dan más peso a si el autor se lo representa como posible y ejecuta el acto, a la parte cognitiva más que a la volitiva. Bien, hemos visto los matices de la intención. Pero, ¿qué pasa si todo es un error? Si alguien comete un delito por una equivocación. Las fuentes plantean una situación de cacería que es de película de terror. Sí, el ejemplo es dramático y muy claro. Antonio está cazando en un bosque. Ve una figura moverse entre los arbustos. Cree que es un oso y dispara. Pero no era un oso. En realidad ha matado a Juan, su compañero de caza. Objetivamente, ha cometido un homicidio. Pero la pregunta clave vuelve a ser, ¿qué había en su mente? Claramente no quería matar a Juan. Su intención era cazar un oso. Su cerebro procesó mal la información. Exacto. Esto es lo que en derecho se llama un error de tipo. Es un error sobre los hechos, sobre los elementos objetivos del delito. Antonio no sabía que su blanco era una persona. ¿Y si no hay conocimiento? Al faltar el conocimiento, el elemento cognoscitivo, se desploma también la voluntad, el elemento volitivo. El dolo simplemente se evapora. Pero me imagino que no vale cualquier error. No puedo ir por ahí diciendo, uy, perdón, pensé que era un oso, cada vez. Por supuesto que no. El sistema los clasifica según si el error era evitable o no. Primero, tenemos el error invencible. Invencible. Es aquel que cualquiera en la misma situación habría cometido. Era imposible de evitar. Por ejemplo, si Juan, para gastarle una broma, se había puesto un disfraz de oso muy realista. Ah, claro. En ese caso, la conducta de Antonio es atípica. No hay delito. Ni doloso ni culposo. No se le puede reprochar nada. Ok, el error era inevitable. ¿Cuál es el siguiente nivel? El error vencible. Es aquel que se habría evitado si Antonio hubiera actuado con el cuidado debido. Por ejemplo. Si, por ejemplo, no siguió las reglas básicas de seguridad de la casa, como identificar plenamente el blanco antes de disparar. En este caso, el error elimina el dolo, pero deja al descubierto su imprudencia. Y sería un homicidio culposo. Podría ser condenado por un homicidio culposo, sí. Y queda un tercer tipo de error que me parece genial para evitar excusas absurdas. El llamado error burdo. Es cuando el error es tan grosero, tan evidente, que resulta inexcusable.
Dame un ejemplo. Si Juan estaba caminando tranquilamente por un descampado a plena luz del día, con ropa de colores vivos, y Antonio dispara y luego dice, «¿Creí que era un oso?», ese error no se lo cree nadie. Imposible. La ley, para evitar defensas inverosímiles, considera que en esos casos hay dolo igualmente. Es una forma de decir, ese error es tan tonto que equivale a no haber mirado. Es como un límite a la credulidad del juez. Y es importante también la distinción que se hace entre este error sobre los hechos, el error de tipo, y otro llamado error de prohibición. Una distinción crucial. El error de tipo, como vimos, es sobre los hechos. Un ejemplo sería tener marihuana en el bolsillo creyendo que es un tabaco aromático especial. No sabe lo que hace. Exacto. En cambio, el error de prohibición es sobre la ley. La persona sabe perfectamente que tiene marihuana, pero genuinamente ignora que su posesión está prohibida. Ah, En este segundo caso, la acción sí es dolosa. Sabía y quería tener marihuana, y su error sobre la legalidad se analizará en otro nivel, en la culpabilidad, pero no elimina la intención inicial. ya para ir cerrando este mapa de la mente criminal, se mencionan un par de ideas más. A veces, tener la intención general de hacer algo no es suficiente. Cierto. Hay delitos que exigen una intención especial. Efectivamente, son los llamados elementos subjetivos especiales del tipo. El texto da el ejemplo del delito de rapto. A ver, El código no castiga simplemente el hecho de sustraer a una mujer. Exige que se haga con propósitos sexuales. Si la fiscalía no puede probar esa motivación específica, no hay delito de rapto. podría haber otro delito, pero no ese. Podría haber una detención ilegal, por ejemplo, pero no rapto. La propia ley te pide que demuestres esa intención extra. Y en el lado opuesto, así como hay errores que borran el dolo, también hay otros que son totalmente irrelevantes para la ley. Sí, y es bueno conocerlos para entender cómo piensa el sistema. Uno es el error en el objeto. ¿Ok? Si un ladrón rompe la ventana del carro de Ricardo pensando que era el de Francisco, da exactamente igual. Sigue siendo un robo. El delito es el mismo. Exacto. Otro es el error en el golpe, o aberratio ictus en latín. Un sicario dispara contra A, pero tiene mala puntería y la bala mata a B, que estaba justo al lado. La intención de matar estaba ahí. Existía y era clarísima. El hecho de que se equivocara de víctima no elimina el dolo de homicidio. Después de este recorrido, me queda claro que la intención en el derecho penal no es un interruptor de sí o no. Para nada. Es un espectro complejísimo que va desde el plan meticuloso, pasando por asumir consecuencias inevitables, hasta la indiferencia temeraria ante un resultado probable. Es una escala de grises. Entender estos matices es fundamental para comprender por qué dos hechos que desde fuera pueden parecer idénticos terminan con sentencias radicalmente diferentes. Totalmente. Y esto nos devuelve al problema inicial que plantean las fuentes. La enorme dificultad de probar algo tan íntimo y subjetivo. Cierto. Lo que me lleva a una reflexión final. Si la intención es, por naturaleza, invisible, interna, y solo podemos deducirla a partir de actos externos que a menudo son ambiguos. O que se dan en segundos de pánico. Exacto. ¿Cómo puede un sistema de justicia estar absolutamente seguro de que ha juzgado correctamente la mente de una persona y no simplemente las consecuencias, a veces fortuitas, de sus acciones? Es una pregunta muy fuerte. ¿Qué tan grande es el margen de duda que debemos aceptar sobre lo que alguien realmente pensó en un momento de rabia, miedo o confusión? Imagina un escenario demasiado común. Un accidente de tránsito. Dos autos chocan en una intersección. Y la pregunta que todos se hacen al instante es, ¿quién tuvo la culpa? Pero resulta que, en el mundo del derecho penal, esa pregunta es un laberinto. No siempre se trata de que alguien quisiera hacer daño. A veces el desastre ocurre por un simple descuido, una imprudencia. Hoy vamos a explorar una idea que todos creemos entender, los accidentes. Pero los documentos que analizaremos nos llevarán a un lugar inesperado, a descubrir una batalla silenciosa que se libra dentro de nuestros códigos penales. Una batalla entre la justicia moderna y los fantasmas de un pasado legal mucho más severo. Sí, es una excelente manera de plantearlo. Porque ese es exactamente el núcleo de nuestra exploración. Nos vamos a sumergir en el concepto del delito culposo o imprudente.
Es un área del derecho que, fíjate, ha explotado en importancia en la era moderna. Piénsalo un poco. La industrialización, el tráfico masivo, las nuevas tecnologías. Todas son herramientas increíbles, pero también multiplican exponencialmente las oportunidades de que ocurran accidentes graves por un descuido. Y la ley ha tenido que adaptarse, a veces de forma imperfecta. De acuerdo. Entonces, la misión es entender cuándo un error, una simple falta de cuidado, cruza esa línea y se convierte en un delito. ¿Qué separa un accidente desafortunado de un acto que te puede llevar a la cárcel? La clave, y esto es lo fascinante, no está tanto en el resultado final, por trágico que sea, sino en la acción que lo provocó. Todo gira en torno a un concepto central, la infracción de un deber de cuidado. Es una especie de contrato social no escrito que todos tenemos para no poner en riesgo a los demás de forma irrazonable, ¿no? Y es ahí, en la definición de irrazonable, donde empieza toda la complejidad. Entonces, un delito culposo es cuando causas un daño que no querías, pero que ocurre por tu imprudencia. Ahora, fíjate que algo que me llamó la atención de inmediato es que no toda falta de cuidado es un delito, y eso parece importante. Es fundamental. Si el derecho penal persiguiera cada pequeño descuido, el sistema colapsaría. Por eso, el derecho penal moderno es selectivo. Interviene solo en los casos más graves. Para lograrlo, la ley guatemalteca, como muchas otras, utiliza un sistema de numerus clausus. Piénsalo como una lista VIP de delitos. La ley dice, solo estos delitos específicos, como el homicidio o las lesiones, pueden ser castigados si se cometen por imprudencia. Un club exclusivo. Exacto, un club exclusivo. Espera. A ver si entiendo. Sí, dime. Eso significa que yo podría, no sé, destruirle la propiedad a alguien por un descuido. Terrible. Y aún así, no ser culpable de un delito de daños culposos. ¿Sí? si ese delito no está en esa lista VIP. Penalmente es muy probable que no. Podrías enfrentar una demanda civil para pagar por los daños, claro está, pero no irías a la cárcel por ello si el delito de daños culposos no está explícitamente en esa lista. Este sistema cerrado evita las injusticias del pasado, del llamado numerus apertus, donde cualquier delito podía ser interpretado como culposo. Hay un ejemplo histórico de España que es escalofriante, la figura del parricida culposo. Alguien que mataba accidentalmente a su padre podía ser condenado por parricidio. El sistema de lista cerrada pone fin a esa clase de absurdos. Entiendo. Se trata de poner límites. Entonces, si en el choque de autos del inicio, ambos conductores causaron el daño, ¿cómo se decide quién es el responsable penalmente? Pues ahí es donde volvemos al deber de cuidado. Lo relevante no es quién golpeó a quién, sino quién infringió ese deber. ¿Quién se pasó el semáforo en rojo? ¿Quién iba a exceso de velocidad? ¿Quién no revisó los frenos de su camión? La justicia busca al infractor de la norma de cuidado, no solo al causante del resultado. Y ese deber de cuidado suena tan simple, pero los documentos que leímos lo desglosan de una forma fascinante, casi como si fuera una obligación con dos caras. Una interna, en tu mente, y otra externa, en tus acciones. Exacto. Es una distinción muy útil. El deber de cuidado interno es, básicamente, tu radar de peligros. Es la obligación mental de prever el riesgo. Si manejas un arma, un auto, maquinaria pesada, se espera que seas consciente del peligro potencial. Ahora, ¿qué pasa si alguien es tan despistado que ni siquiera ve un riesgo que cualquier persona razonable vería? Ahí es donde entra la culpa inconsciente. La del despistado peligroso. La persona que ni siquiera ve el abismo al que se acerca. Como alguien que almacena fuegos artificiales junto a un calentador de agua sin pensar en lo que podría pasar. Perfecto ejemplo. La ley le dice, deberías haberlo sabido, tu ceguera ante un riesgo evidente te hace responsable. En cambio, la culpa consciente es la del optimista irracional. Aquí la persona sí ve el peligro, es consciente del riesgo, pero sigue adelante, confiando ciegamente en que no pasará nada. El clásico conductor que acelera con el semáforo en amarillo. Clásico. Sabe que es arriesgado, que alguien puede arrancar en la otra calle, pero piensa, seguro que paso. Conoce el peligro, pero le apuesta a la suerte. Y a veces pierde. Y seamos honestos, ¿quién no ha sentido esa tentación? Esa confianza irracional de yo sí alcanzo.
Es un ejemplo perfecto porque es universal y nos muestra lo delgada que es la línea. Ese deber de cuidado externo, el de actuar prudentemente, se manifiesta de tres formas. Primero, no hacer cosas peligrosas que están prohibidas. ¿Cómo? Fumar en una gasolinera. Justo. Segundo, tener muchísimo cuidado al hacer cosas peligrosas que sí están permitidas, como conducir. Y tercero, prepararse e informarse. Como el dueño de un perro de raza peligrosa que tiene que saber que debe usar bozal. Ok. Hasta aquí todo tiene una lógica bastante clara. Se castiga la falta de cuidado, ya sea por no ver el riesgo o por Exacto. lo has visto por verlo y aún así arriesgarse. Pero aquí es donde el análisis da un giro y revela algo que, francamente, me dejó pensando. Hay una idea casi primitiva que, según parece, todavía se esconde en algunos rincones de la ley. Es como la regla del primer error. Si das un solo paso en falso, la ley te hace responsable de todo lo que se derrumbe a tu paso, incluso si fue, no sé, por un terremoto impredecible. Lo has descrito perfectamente. Los juristas lo llaman versari in re illicita. Es un principio muy antiguo que dice, en esencia, que quien empieza haciendo algo ilegal es responsable de todas las consecuencias, sin importar si las quiso, las previó o si fueron un accidente total. Es una lógica de árbol envenenado. Si la raíz es ilícita, todos los frutos son venenosos. Y el ejemplo que se plantea es demoledor. Un ladrón se sube a un tejado para robar. Mientras está ahí, pisa mal y sin querer hace caer una teja. La teja cae a la calle y mata a un peatón. Por otro lado, un carpintero, haciendo una reparación en el mismo tejado, comete el mismo error. La teja cae y mata a otra persona. La situación es idéntica en cuanto al descuido y el resultado. En ambos casos fue un accidente. Un momento, a ver, déjame entender esto. Me estás diciendo que según una lectura literal de la ley en Guatemala, el destino penal de la persona que hizo caer la teja podría depender de si tenía un martillo en la mano o una ganzúa. Eso es. ¡Increíble! Es increíble. Y es profundamente problemático. Según esa lógica antigua del versar in re illicita, como el ladrón empezó con un acto ilícito que era robar, se le haría responsable por el homicidio. Para el carpintero, sin embargo, sería un caso fortuito, un accidente sin consecuencias penales. Esta idea choca de frente con todo lo que entendemos por justicia moderna, porque se está castigando a alguien por pura mala suerte, ignorando por completo lo que pasaba por su cabeza respecto a la muerte de esa persona. Es que se está juzgando a la persona, no a la acción. Como eres un ladrón, eres responsable de todo lo malo que pase a tu alrededor. Exactamente. Y esto no es solo una discusión teórica, viola un pilar del Estado de Derecho, el principio de culpabilidad, que está consagrado en tratados de derechos humanos como el Pacto de San José. Este principio exige que solo se te pueda castigar por aquello que tu voluntad controló, ya sea con intención, que es el dolo, o con imprudencia, que es la culpa. Castigar por un resultado totalmente fortuito es volver a una forma de justicia primitiva. Y este fantasma del pasado no aparece solo en este ejemplo, ¿verdad? También se asoma en otra figura legal llamada preterintencionalidad. Así es. La preterintencionalidad ocurre cuando alguien quiere causar un daño menor, pero termina provocando un resultado mucho más grave. El ejemplo de manual es el de una persona que le da un puñetazo a otra en una discusión con la intención de lesionarla, pero sin que el agresor lo sepa, la víctima es hemofílica y muere desangrada. Claro. Por un golpe que normalmente no sería mortal. Pero eso se siente como una trampa. Das un golpe en una pelea, algo que, lamentablemente, pasa, sin saber que la otra persona tiene una condición médica extremadamente rara y de repente te enfrentas a un cargo de homicidio. ¿Cómo lidia la ley con algo tan injusto? Esa es la pregunta del millón. Si se aplica de forma automática, la preterintencionalidad se convierte en otra forma de responsabilidad objetiva. Se te castiga por el resultado grave, sin preguntar si ese resultado era siquiera previsible para ti. El enfoque moderno y justo, el que se defiende en los documentos, es descomponer la situación pieza por pieza. Como un mecánico analizando un motor. Precisamente. Primero, analizas la acción inicial, el puñetazo. ¿Hubo intención de lesionar? Sí, eso es un delito de lesiones dolosas. Segundo, analizas el resultado final, la muerte. Y aquí la pregunta clave es, ¿hubo al menos imprudencia de parte del agresor respecto a la muerte? Claro, era
razonablemente previsible que un puñetazo así pudiera causar la muerte en esas circunstancias. Si la condición de la víctima era totalmente desconocida e imprevisible, es muy difícil argumentar que hubo imprudencia. Entonces, en lugar de un cheque en blanco que dice, si el resultado es grave, la pena es grave, se obliga al juez a hacer un análisis completo de culpabilidad para cada parte del suceso. Exacto. De hecho, se sugiere que la forma más técnica y justa de resolver estos casos es a través de lo que se llama un concurso de delitos. En el ejemplo del golpe, podría ser un delito de lesiones dolosas en concurso con un homicidio imprudente. La gran ventaja de este método es que obliga a la fiscalía y al juez a demostrar dos cosas por separado: el dolo para las lesiones y, crucialmente, la imprudencia para la muerte. Se eliminan los automatismos y se protege el principio de culpabilidad. Entonces, lo que todo esto revela es casi una esquizofrenia, un conflicto de personalidad dentro de la propia ley. Es como si una parte de ella viviera en el siglo XXI, operando como un detective racional que exige pruebas de intención o, como mínimo, de una imprudencia clara, mientras que otra parte sigue anclada en una lógica casi medieval, un fantasma vengativo que dice: no me importa lo que pensabas, empezaste mal y todo lo malo que ocurrió después es tu culpa. Punto. Y la labor de los jueces y abogados modernos es asegurarse de que sea la parte racional la que siempre gane la discusión. Sí. La conclusión entonces es que la interpretación de la ley, sobre todo en un área tan delicada como el derecho penal, no puede ser un ejercicio mecánico de leer y aplicar. Tiene que estar guiada por principios superiores, por los derechos humanos. Sin duda. El principio de culpabilidad debe ser la brújula. No se puede hacer responsable a una persona por un resultado que fue totalmente imprevisible o accidental, incluso si su conducta inicial era ilegal. El foco siempre debe estar en dos palabras: previsibilidad y evitabilidad. Si un ciudadano promedio, puesto en la misma situación, no hubiera podido prever ni evitar ese resultado trágico, entonces no puede haber un reproche penal. La responsabilidad penal es personalísima, no es un asunto de mala suerte. Todo este análisis técnico, desde la lista VIP de delitos hasta los fantasmas de la responsabilidad objetiva, nos deja con una reflexión final. Una que nos saca de los tribunales y nos trae de vuelta a nuestra vida diaria. Nos obliga a pensar en esa red invisible de responsabilidades que tejemos cada día con nuestras acciones. ¿En qué punto una decisión cotidiana, como conducir un poco más rápido para no llegar tarde, distraerse un segundo para ver una notificación en el teléfono o no asegurar bien una carga en el auto? ¿En qué punto cruza la línea invisible entre ser un simple error y convertirse en una imprudencia con consecuencias penales devastadoras? Una pregunta que, después de esta conversación, vale la pena tener muy presente. Hola y bienvenidas y bienvenidos a un nuevo análisis. En nuestras conversaciones anteriores sobre la teoría del delito, ya hemos puesto, digamos, los primeros cimientos. Primero, una acción humana voluntaria, y segundo, que esa acción encaje como una pieza de rompecabezas en la descripción de un delito. Eso es la tipicidad. Pero aquí la cosa se pone más interesante. Que algo parezca un delito no significa que lo sea. Hoy nos vamos a sumergir en el siguiente filtro, que es quizás el más decisivo de todos: la antijuridicidad. La misión que tenemos es entender por qué un acto que es claramente típico, como, no sé, quitarle la vida a alguien, puede, en ciertas circunstancias, no ser un delito para nada. Es el paso que separa lo criminal de lo justificado. Exacto. Y es un concepto fascinante porque nos lleva al corazón de cómo el derecho resuelve dilemas de la vida real. La antijuridicidad es la pregunta que se hace el sistema legal justo después de decir: ok, esto encaja en la descripción de un homicidio. La pregunta es, ¿pero había una razón de peso, una justificación que la propia ley ampare para que esta persona actuara así? Hoy vamos a desmenuzar este concepto, a explorar las dos grandes maneras de entenderlo, que, han dividido a los juristas por décadas, y a ver cómo un simple error de percepción puede cambiarlo todo. Este es el campo de batalla donde se decide si una agresión es un crimen o es en realidad una defensa legítima. Perfecto. Entonces, vamos a desglosar esto desde el principio. ¿Qué es exactamente la antijuridicidad? Mi primera intuición es pensar que es, simplemente algo que va contra la ley. Es así de sencillo. Ese es un punto de partida perfecto.
pero la realidad es un poquito más profunda. La antijuridicidad es, en efecto, la contradicción de una conducta con el ordenamiento jurídico, pero, y aquí está la clave, en su totalidad. En su totalidad. ¿A qué te refieres con eso? A que no es solo contra una norma penal. Piénsalo así, el sistema legal es como un gran edificio. Incumplir un contrato es un acto antijurídico, claro, contradice las normas civiles, pero no te van a meter en la cárcel por eso. Claro. La tipicidad, lo que vimos antes, es el filtro que selecciona solo las conductas más graves, las que atentan contra los bienes más importantes, para que el derecho penal, que es como la máxima seguridad del edificio, se ocupe de ellas. Entiendo. Es una cuestión de escala. Muchísimas cosas son contra la ley, pero solo las peores son típicas de un delito. Entonces, el análisis va así. Primero, la acción es típica. Y si así, pasamos al segundo piso. Es además antijurídica. Correcto. Y aquí viene un giro muy interesante en la lógica. Para saber si algo es antijurídico, no se busca una cualidad positiva. No hay una lista que diga, estas cosas son antijurídicas. Ah, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace? El método es al revés. Es un análisis negativo. Se da por hecho que si una conducta es típica, lo más probable es que sea antijurídica. Lo que hacemos es buscar activamente si existe alguna causa de justificación. O sea, si la ley da un permiso especial para actuar así. Revisamos todo el catálogo. Legítima defensa, estado de necesidad, etc. Y si no encontramos ningún permiso que aplique, solo entonces decimos con certeza, esta conducta es antijurídica. Ah, ya veo. Y a esa combinación, tipicidad más antijuridicidad, la llamamos el injusto penal. Ok, eso de definir algo por la ausencia de su contrario es una idea potente. Pero me imagino que esta relación entre los dos conceptos, tipicidad y antijuridicidad, no es tan pacífica. Seguro hay debates sobre si son dos cosas separadas o están más mezcladas, ¿no? Has dado en el clavo. Ese es uno de los debates más clásicos y más importantes del derecho penal. Y se puede resumir en dos grandes visiones. La primera, y la más intuitiva, es la teoría de la función indiciaria del tipo. Función indiciaria. Sí, uso una analogía que es fantástica. La tipicidad es al injusto lo que el humo es al fuego. Ah, me gusta. Si ves humo saliendo de una casa, o sea, la acción es típica. Es un indicio fuertísimo de que dentro hay fuego, que la acción es antijurídica. Pero es solo un indicio. Podrías entrar y descubrir que era una máquina de humo para una fiesta. Claro, una pista fuerte, pero no la prueba definitiva. Te obliga a seguir investigando. Exacto. La legítima defensa sería como encontrar la razón de ese humo. El acto de matar a otro es el humo, es típico, pero la legítima defensa prueba que no había un incendio jurídico. Ok, esa es una visión. ¿Y cuál es la alternativa? La hay, y es mucho más radical. Es la teoría de los elementos negativos del tipo. Elementos negativos. Sí. Esta postura dice, un momento, tipicidad y antijuridicidad no son dos pisos separados, son parte de la misma cosa. Argumenta que la descripción de un delito no está completa si no incluimos la ausencia de justificación. Para esta teoría, la norma del homicidio no se lee como comete homicidio el que mata a otro. ¿Y cómo se leería entonces? Comete homicidio el que mata a otro siempre y cuando no lo haga en legítima defensa o en estado de necesidad. O sea, la ausencia de justificación es un elemento más del tipo, un elemento negativo. Un momento, porque eso lo cambia todo. Es un cambio de paradigma total. Bajo esa lógica, si alguien mata en legítima defensa, su acción ni siquiera sería típica. Exactamente. No es que cometa un homicidio justificado, es que para el derecho penal nunca cometió un homicidio. Exactamente. Para los defensores de esta teoría, ese acto sería tan irrelevante para el derecho penal como, no sé, como matar una mosca. No hay nada que justificar, porque no hay nada que se parezca a un delito desde el inicio. Esto parece una discusión muy teórica, casi de académicos. Pero, ¿tiene alguna consecuencia práctica en un juicio? Al final, en ambos casos, ¿la persona sale libre o no? Esa es la pregunta del millón, y la respuesta es un sí rotundo. La consecuencia práctica es gigantesca, pero no en los casos claros, sino en los confusos, en los casos de error. Error. Sí,
La forma en que cada teoría trata a una persona que cree que se está defendiendo, pero en realidad no lo está, es radicalmente diferente. Las consecuencias van de una pena muy reducida a una por un delito grave. Así que no es un juego de palabras. De acuerdo. Aparcamos esa idea del error un momento. Esto me lleva a otra pregunta. Cuando decimos que un hecho es injusto, ¿en qué nos fijamos para hacer ese reproche? ¿En el daño que se causó? ¿En el resultado? ¿O en la intención de la acción? Esa es la eterna tensión entre lo que los juristas llaman el desvalor del resultado y el desvalor de la acción. Ok, pensemos en dos escenarios. Escenario 1. Un cirujano intenta salvar a un paciente, prueba una técnica experimental y el paciente muere. Tenía la mejor intención, pero el resultado es una muerte. Ajá. Un sicario le dispara a su objetivo, con toda la intención de matar, pero la bala rebota en una hebilla y la víctima sale ilesa. No hay resultado dañoso. ¡Wow! ¡Qué buen ejemplo! Clarísimo. Si nos guiamos solo por el resultado, el caso del cirujano es más grave. Exacto. Si te enfocas solo en el desvalor del resultado, dirías que lo del cirujano es peor. Pero eso choca con nuestra intuición de justicia, ¿verdad? Llevar esa visión al extremo es casi una responsabilidad objetiva. Solo importa lo que pasó. Claro, y sería un desastre. La otra postura entonces se fijaría en la acción. Justamente, la teoría del desvalor de la acción diría que la conducta verdaderamente reprochable es la del sicario, la voluntad maliciosa. Lo que la ley prohíbe son las conductas peligrosas, no tanto los resultados, que a veces dependen del azar. Entiendo. El problema aquí es que, si te vas al otro extremo, corres el riesgo de castigar las malas intenciones, incluso si no causaron ningún daño. Entiendo el peligro. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Acción o resultado? Al final, la mayoría de los expertos hoy están de acuerdo en que necesitas las dos cosas. No puedes separar la intención del daño que causa. Son las dos caras de la misma moneda. Para que el derecho penal diga aquí pasó algo grave, se necesita una acción desvalorada, o sea, intencional o imprudente, y un resultado desvalorado, una lesión o puesta en peligro real. De acuerdo, tiene todo el sentido. Volvamos entonces a esas causas de justificación, los permisos que da la ley. Mencionamos la legítima defensa, pero ¿qué otras hay? Hay varias, pero las más conocidas son el estado de necesidad, como romper una ventana para salvar a alguien de un incendio, o el cumplimiento de un deber, como un policía que usa la fuerza. Ok. Lo crucial es entender que no son excusas. Son normas que dicen, en esta situación tienes permiso para hacer esto, que normalmente sería un delito. Y, al igual que los delitos, tienen una estructura dual. ¿Qué quieres decir con estructura dual? Que tienen una parte objetiva y una subjetiva. La objetiva son los hechos. Para la legítima defensa, objetivamente tiene que haber una agresión. Pero no basta con eso. Falta algo más. Sí, la parte subjetiva. La persona tiene que saber que se está defendiendo y actuar con esa intención. No puedes justificar una agresión diciendo después, ¡qué casualidad! Resulta que cuando le disparé, él me iba a atacar y yo no tenía ni idea. Ok, se necesita tanto la realidad objetiva como la intención subjetiva. Pero el caso contrario debe ser mucho más común y complicado. La persona que cree que se está defendiendo, pero en realidad está equivocada. Mucho más común. Y es el nudo gordiano de toda esta discusión. El ejemplo del material es perfecto. A ver, Imagina un accidente de tráfico menor. Los dos conductores se bajan, alterados. Uno mete la mano en el saco de su chaqueta. La otra persona, en pánico, piensa, va a sacar un arma. Saca su propia pistola y le dispara. ¡qué terrible! Pero la realidad es que el otro solo iba a sacar su chequera para pagar los daños. ¡Wow! La persona que disparó estaba convencida de que su vida corría peligro. Creía que actuaba en legítima defensa. Exacto. Esto es un error sobre los presupuestos objetivos de una causa de justificación. Y aquí, en este preciso punto, es donde las dos grandes teorías que vimos antes chocan de frente. Aquí está el punto clave de la discusión teórica de antes. Vamos a verlo. ¿Cómo resolvería este caso cada teoría? Empecemos por la teoría clásica, la del humo y el fuego. Para esta teoría, la persona sabía perfectamente lo que hacía. Sabía que estaba disparando y matando. Su conducta es dolosa. Entonces, es culpable de homicidio doloso. Su error no está en lo que hacía, sino en que pensó que estaba permitido. Se equivocó sobre la legalidad de su acto. Esto es un error de prohibición.
Si el error era inevitable, no hay responsabilidad. Pero si era evitable, se le condena por delito doloso, homicidio intencional, pero con una pena atenuada. Y el texto que analizamos sugiere que esta es la vía del Código Penal de Guatemala. O sea, se le castiga por un delito intencional, pero menos. Sigue siendo una condena muy grave. ¿Y qué dice la otra teoría, la de los elementos negativos? La solución es completamente distinta. Recuerda, para esta teoría la ausencia de justificación es un elemento más del tipo. El dolo, la intención, tiene que abarcar todos los elementos. Y en este caso, la persona no sabía. Exacto, no sabía que estaba realizando una conducta típicamente antijurídica. Creía que estaba actuando de forma permitida. Le falta el conocimiento sobre un elemento fundamental del tipo. Por lo tanto, no actuó con dolo. Entonces, no hay dolo. ¿Qué tipo de errores? Es un error de tipo. Si su error fue por falta de cuidado, por precipitarse, se le podría castigar como mucho por un delito culposo, un homicidio imprudente. Y la diferencia de pena entre uno doloso y uno imprudente es Abismal. una diferencia brutal. En un caso hablamos de un asesinato con pena rebajada y en el otro de un accidente trágico con una consecuencia legal mucho menor. Todo por una diferencia conceptual. Es increíble. ¿Lo es? Demuestra hasta qué punto estas construcciones teóricas tienen un impacto directo y profundo en la vida de las personas. La elección de una u otra teoría no es para nada neutral. Bien, creo que es un buen momento para recapitular. Hemos recorrido un camino complejo. Partimos de que la antijuridicidad es ese filtro crucial que nos dice si una conducta que parece un delito es realmente contraria a todo el ordenamiento. Sin este paso, la legítima defensa sería tratada como un asesinato a sangre fría. Y hemos visto que este concepto, que parece simple, esconde debates enormes. Primero, la gran discusión sobre si la justificación anula la antijuridicidad o si impide que el acto llegue a ser típico. Ajá. Segundo, el equilibrio entre reprochar el resultado o la acción. Y finalmente, cómo todo eso explota en consecuencias muy diferentes cuando nos enfrentamos al error humano. La idea central, creo, que debemos retener es esta. Un acto justificado no es un delito perdonado, es un acto lícito. Un acto que la ley, en esa situación de conflicto, no solo permite, sino que a veces avala. Para terminar, y como esto es un hombre, me gustaría dejar una idea en el aire. Todo nuestro análisis se centró en causas de justificación muy claras, muy establecidas en la ley, como la legítima defensa. Pero esto abre una pregunta más amplia, ¿no? Pienso en la desobediencia civil. ¿Qué pasa cuando una persona incumple deliberadamente una ley que considera injusta, no para un beneficio personal, sino para proteger lo que percibe como un bien superior, como la justicia social o el medio ambiente? ¿Cómo encajan esas acciones que buscan desafiar el ordenamiento en nombre de una justicia mayor en esta estructura de la antijuridicidad que acabamos de explorar? Es una cuestión compleja, que nos obliga a pensar en los límites de la ley y de la justicia. Y con eso lo dejamos para la próxima.